Bayern pierde su primer partido de la temporada en Bundesliga contra el Augsburgo 2-1 en casa, pero a pesar de eso mantiene su ventaja de 8 puntos frente al Dortmund, que está en segundo lugar. ¿Será que este Bayern es imparable? Bueno, algunos empiezan a plantear la posibilidad de poner por ahí un tope salarial como una posibilidad o una manera de equilibrar las cosas en la Bundesliga. ¿Será? Además de eso, el Bayern enfrenta al PSV ya en el último partido de la fase de liga de la Champions. De todo esto y más hablaremos en este capítulo en Somos lo que somos, este podcast del Bayern en español. Así que si te interesa, quédate porque comenzamos. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, ay, 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 FC Bayern München, wir singen. La revista Sport Bild ha publicado en estos días pues una serie de declaraciones de diferentes directivos de clubes de la Bundesliga sobre lo que es el dominio del Bayern esta temporada. Ellos, preocupados por vender periódicos, bueno, pues se han encargado de incendiar las redes. Obviamente las respuestas de algunos dirigentes pues han incendiado por ahí el tema porque algunos mencionaron un límite salarial. Algunos se preocuparon porque pareciera que entonces la Bundesliga tendría que trabajar al estilo de la NBA o de la NFL, en donde se establece un tope salarial, ya sea por jugador o por equipo, en donde se establece cuánto es el máximo de dinero que se le puede pagar a los jugadores. Algunos se han preocupado porque esto evidentemente frenaría al Bayern, pero revisar las fuentes originales y contrastarlas con la regulación actual de la Liga y de la UEFA, incluso con las leyes de trabajo europeo, pues bueno, emerge un problema muy pero muy distinto. Vamos a visitar qué es lo que todos estos dirigentes, primero que nada, han salido a decir a este periódico Sport Bild. Y todo empieza con Klaus Filbri. Este es el nombre del que se tienen que acordar. Klaus Filbri. Él es el presidente, o sí, es el que está a cargo de la dirección del Werder Bremen y el impulsor de lo que es un límite salarial en la Bundesliga. Así que acuérdense de su nombre, Klaus Filbri. Él, en esta entrevista que hace a Sport Bild, dice lo siguiente: las soluciones están a la vista, un límite salarial y una distribución más justa de los derechos televisivos. Eso es lo que realmente ayudaría. Esas son las palabras del dirigente del Werder Bremen. Pero no todos opinan igual, porque Axel Hellmann, miembro del Consejo del Frankfurt, ofrece algo distinto. El Bayern ha construido su dominancia dentro y fuera del campo durante décadas. No surgió porque inversionistas inyectaran constantemente dinero al club. Por eso yo estoy completamente en contra de medidas regulatorias como, y esto lo subrayo yo, un límite salarial. Eso el presidente del Frankfurt. El presidente del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, dijo: esta temporada su dominancia es extrema. Eso es cierto, pero mientras atrás, en el 2023, tuvimos una lucha por el título hasta la última jornada. En el 2024, el campeón fue el Leverkusen. Es evidente, cuando un club puede pagar salarios claramente más altos que todos los demás y utiliza ese dinero de forma muy eficiente, es difícil romper la fortaleza. Ahora, Simon Rolfes del Bayern Leverkusen fue más directo. Tenemos que ser mejores. Si lo logramos, nos acercaremos. Hablando de ellos, de Leverkusen. Ahora, Rudi Völler, director de la DFB, pues dijo lo siguiente: hace unos años el Leverkusen dominó todo. Ahora es el Bayern. Hay que quitarse el sombrero. Pero no solo la forma en cómo juegan, sino también por cómo reemplazan a los jugadores que se lesionan. Eso es realmente extraordinario, dijo Rudi Völler. Pues ahí están las voces de la Bundesliga. Y aquí hay que agregar que, curiosamente, ahora que el Bayern pierde y que la brecha se hace de 8 puntos, pues la prensa empieza a hablar otra vez, ¿verdad? De que el Dortmund, pues tiene posibilidades y ahora sí la liga otra vez está abierta. Entonces, esta es la primera pregunta que les lanzo a ustedes. ¿Será esto una realidad o algo que la prensa ha intentado inflar? ¿Será realidad que la Bundesliga aspira a un tope salarial o es simplemente polémica? Bueno, primero que nada hay que señalar que existe un ligero problema de traducción y de contexto, porque el término que aparece en las declaraciones de Filbri es límite salarial.
En traducciones al inglés y al español, pues este término aparece uniformemente en publicaciones, ya sea de prensa, obviamente en inglés o en redes sociales como salary cap. Cada vez que se menciona salary cap o límite salarial es problemático porque se convierte en una clara referencia a cómo trabajan en la NBA y en la NFL. Sin embargo, existe un segundo término que la DFL utiliza en sus regulaciones, me refiero a la liga, es límite de costos de plantilla. Este es el término oficial. La diferencia entre ambos, pues bueno, no es nada más de concepto, es completamente amplia la diferencia. Un límite salarial, o sea, un salary cap, como muchos lo han traducido o como lo usan erróneamente, porque así es como funciona en la NBA o en la NFL, bueno, establece un límite absoluto e idéntico para todos los equipos. En la NBA, por ejemplo, en la temporada pasada, este límite estaba entre 140 millones, si no me equivoco. Entonces los Lakers o los Warriors, por ejemplo, pues bueno, que tienen ingresos superiores a toda la liga, están sujetos a ese techo. Es lo máximo que le pueden pagar a los jugadores. A ver, esta propuesta no existe, no es tema, no es algo de lo que se esté hablando, a excepción de Klaus Philby. El límite salarial, la manera de estas ligas, no está en la mesa. Lo que sí se habla es de este límite de costos de plantilla. A ver, entonces acordémonos de las diferencias. Salary cap o límite salarial, y por el otro lado tenemos algo que sí va a suceder a partir de la próxima temporada. El límite de costos de plantilla, que este ya lo implementa la UEFA y que la Liga, la Bundesliga, va a adoptar para la temporada 26-27. Según las regulaciones de la UEFA, los clubes pueden gastar máximo 70% de sus ingresos en salarios y en transferencias. Este porcentaje fue implementado ya desde la temporada 23-24, 24-25 y 25-26. El Bayern ya se rige por esta norma. Es importante subrayar para que estén enterados y que es a partir de la siguiente temporada donde la Bundesliga entra también en esta regulación. Es lo mismo que ya hace la UEFA, no es algo para preocuparse ni mucho menos, y al contrario, esta regla pues impide la presencia de inversores ajenos al club y fortalece la regla 50+1. Así que vamos a las diferencias, porque con el límite de costo de plantilla, si el Bayern genera, por ejemplo, 800 millones de euros en ingresos, bueno, puede gastar hasta 560 millones en transferencias, salarios y todo eso. Pero si el Werder Bremen, por ejemplo, genera 100 millones, bueno, ellos pueden gastar 70. La brecha proporcional, pues evidentemente se mantiene. No existe ningún nivelación ahí artificial. Esto también protege a los clubes pequeños de un sobreendeudamiento. Pero a ver, aquí hay que aclarar algo porque, por ejemplo, el Barcelona está incumpliendo en esta regla y ya le llegó una sanción a principio de la temporada. Primero económica y una advertencia de quedar fuera en Champions si no ponen las cosas en orden. Los clubes ingleses tampoco están cumpliendo con esta normativa y por eso otro club que está limitado en este sentido, bueno, es el Newcastle, que a pesar de tener estos relativamente nuevos dueños no pueden gastarse todo el dinero que quieran ya que no tienen los ingresos necesarios, por eso han tenido que vender jugadores. Ahora, vamos de nuevo con lo que Klaus Philby propone realmente, este director del Werder Bremen. La confusión está porque justo Philby ha usado los dos términos en diferentes contextos. En mayo del 21, en una entrevista con Business Insider, es que estoy leyendo por acá lo de las entrevistas, Philby especificó entre 200 y 250 millones de euros en costos de plantilla para un club de Champions League, 150 millones para un participante de Europa League y 100 millones para un club de Bundesliga. Eso sería el límite salarial que Philby propone. Esta propuesta describe justo lo de los límites salariales, el salary cap. Eso es lo que Philby propone a partir de cómo estarían compitiendo los equipos. Según él, así se acabaría lo que le llama una carrera de ratas. Y así el Werder Bremen podría competir con todos estos equipos a pesar de tener diferentes posibilidades financieras. La propuesta de este señor es ponerle un tope a los equipos de arriba para que ellos puedan competir, así de evidente, aclarando y subrayando que este señor es el único que está hablando a favor de esto.
pero que la prensa le ha dado demasiado foco, pues bueno, para crear polémica al respecto, sobre todo ahora que el Bayern le está aplastando la Bundesliga y hay que decirlo también Europa junto con el Arsenal. Ahora, en septiembre del 25, Filbri declaró a Transfermarkt que el fútbol europeo necesita reglas, el fútbol global necesita reformas. Necesitamos reglas financieras, necesitamos un límite salarial. Bueno, aquí habla de otra cosa, habla de Europa. Y aquí pues parece que tiene razón, porque está hablando de un límite de costo de plantilla, es diferente. Esto protege el fútbol del lavado de dinero, del lavado de imagen y todas esas cosas que están plagadas actualmente en el fútbol inglés, pero que algunos han preferido llamarle fútbol moderno. Ahora pasemos al principal freno, por lo que un salary cap o un límite salarial es completamente imposible. El CEO ex CEO de la liga, Christian Seifert, ya había señalado por allá del 2020 que esto es imposible y es que el salary cap viola el derecho laboral europeo. Un límite salarial absoluto pues va en contra de las leyes de competencia de allá de la Unión Europea. Un límite salarial fijo, pues primero que nada, coordina precios. Segundo, limita una libre competencia entre las organizaciones, o sea, entre los clubes. Y por último, y esto es lo más importante, termina funcionando como un cártel salarial. Para que esto empezara a tomar forma seria, pues primero que nada, todos los jugadores tendrían que estar de acuerdo en esta normativa. Y no basta con que el directivo de un equipo pequeño como el Werder Bremen hable. Los jugadores evidentemente nunca lo aceptarían. Los salarios estarían artificialmente limitados a pesar de la cantidad de dinero que los clubes estén ganando con participar en la Champions o en el Mundial de Clubes. Y eso chocaría con la libertad de establecimiento o de la libre circulación que hay en la Unión Europea. Así que por donde le veamos, hablar de un límite salarial es simplemente inviable, es simplemente imposible. Ahora, vamos a lo incómodo, porque la realidad del Werder Bremen, pues hay que decirlo, es preocupante y muy cuestionable. Este club que dirige Filbri, pues es nada más y nada menos que uno de los más pobres de toda la Bundesliga. No tienen dinero, no tienen socios comerciales, no tienen patrocinadores, el club está olvidado. Según el estado financiero del 31 de diciembre del 2023, el club tiene un patrimonio de tan solo 6.9 millones de euros. En el ejercicio fiscal del 23 y 24, el Werder Bremen alcanzó ingresos de tan solo 150 millones de euros, prácticamente el 15% de todo lo que ingresa el Bayern cada año. Filbri ya mencionó varias veces que el Werder Bremen opera con un presupuesto de 40 millones de euros por temporada. Aproximadamente es poco menos del 10% de lo que el Bayern Múnich puede gastar. A ver, y hay que decirlo, de pura taquilla, de puros boletos por partido, el Bayern ingresa por encima de los 100 millones de euros por temporada, solo en boletos. Ahora, aquí viene lo polémico, porque entiendo que si comparamos lo que cada club ingresa, pues bueno, ¿verdad? Algunos podrían ponerse a lo mejor a favor de lo que dice el Werder Bremen. Pero el asunto clave es lo siguiente, y es que actualmente el Werder Bremen, el club de Klaus, opera con tan solo el 50% de lo que ganan, o sea, 20% menos de lo que podrían gastar según las normativas. Es más, algunos contratos de sus jugadores tienen cláusulas cuestionables, donde en caso de descenso, los salarios de sus jugadores se reducen entre un 40 y un 60%, algo que podría sonar hasta ilegal. Queda claro que la apuesta de Filbri no es crecer, la apuesta que él hace es no perder dinero. Ahora, vamos a lo más importante para dejar rumores, para dejar lo que dice la prensa y vamos a la postura oficial de la liga, de la federación. Marco Lenz, que es el director ejecutivo de la DFL, ha sido claro. La liga va a implementar el límite de costos de plantilla del 70% para la siguiente temporada y esto aplica para los 36 clubes de la primera y de la segunda división. Va a ser gradual. La primera temporada no va a haber sanciones, la segunda sí, pero va a haber multas que van a estar con descuento. Y ya a partir de la 28-29 todos los clubes se tienen que apegar a estas o va a haber multas deportivas o económicas.
Esto no es ninguna preocupación porque el Bayern ya está apegado a esto desde hace un par de años y no ha sido para nada un freno, sino que al contrario ha traído finanzas más sanas al club. En palabras de Lenz, no se trata de poner límites, sino de prevenir casos financieros extremos y mantener la igualdad de oportunidades. Ahora, obviamente, Christian Dressen pues también fue cuestionado por todo esto y él dijo lo siguiente: aquí el Bayern no es el problema, al contrario, somos parte de la solución. Dressen, en este sentido, ha argumentado que gracias a nuestros éxitos nacionales y a nuestros éxitos internacionales, hemos sido más atraídos o más atractivos para estrellas extranjeras como Harry Kane, Olise o el propio Lucho Díaz. Somos el motor de la Bundesliga, dice Dressen, y pues sí, tiene razón. Ahora, lo más interesante que habla Dressen es que el Bayern genera aproximadamente el 30% del alcance internacional de la Bundesliga, pero evidentemente recibe menos. Y el Bayern, a ver, no está pidiendo más, al contrario, o sea, él reconoce que las cosas son así y los respeta, ¿no? O sea, no está pidiendo ganar más dinero a pesar de ser el que más genera. Ahora, la crítica viene ahí porque dice que los clubes carecen de ambición en las competiciones o en las competencias internacionales. El propio Dressen dice que no basta con ser parte de la Champions, sino que los clubes en la Bundesliga tienen que aspirar a llegar al menos a cuartos. Así que, pues sí, es fácil culpar al Bayern de todos los males y evidentemente a la prensa alemana le encanta hacerlo, pero si vemos las transferencias, por ejemplo, de verano de este 2025, queda claro que aquí el villano pues no es el Bayern. Según datos de Transfer Market, los ingresos por ventas de jugadores en la Bundesliga fueron primero el Leverkusen con 229 millones, luego el Leipzig con 195 millones, luego el Frankfurt con 126 millones, Stuttgart con 115, luego sigue el Bayern con 99 y después de él está el Dortmund con 72. El Bayern vendió menos que todos sus competidores directos por el título. Curiosamente, el campeón de la temporada anterior, bueno, el Leverkusen, fue el que más vendió, por incluso el doble que el Bayern. La Premier ha gastado billones en el verano pasado. Florian Wirtz fue uno de ellos, ¿verdad? Por el que más gastaron. 116 millones de libras. Voltemade se fue también por allá. Evidentemente han roto el mercado. Perdón. Ahora, esto provoca pues este debate, ¿no? En donde también se dice que la Bundesliga es aburrida y que por eso no se genera tantos ingresos y que todo esto es culpa del Bayern. Pero ¿qué tal si hablamos de la Champions? Esta que supuestamente es la mejor liga del mundo. Y es que desde el 92, desde 1992, año en que su servidor nació, cuando se establece la Champions en este formato actual, pues bueno, solo dos equipos fuera de las 5 ligas, solo dos equipos fuera de las grandes ligas europeas han podido ganar esta competencia. Hablo del Ajax en el 95 y Porto en el 2004, perdón, si no me equivoco. A ver, dejen checo por aquí los datos. Porto en el 2004. Ahora, dentro de las 5 grandes ligas, la Liga de Francia, pues solo ha producido 2 campeones, el Marsella y el PSG en el 2025. Y este último, pues bueno, requiriendo evidentemente una vasta cantidad de dinero. Antes del 92 había campeones de todos lados, había de Escocia, de Rumania, de Portugal, de Países Bajos, de Serbia. Y el sistema actual ha consolidado una estructura piramidal donde, pues bueno, las menores ligas pues ya solamente desarrollan talento, las medianas lo pulen y la Premier lo compra. Los clubes franceses, por ejemplo, han recibido más de 2 billones de euros de clubes ingleses en la última década. Más de 150 jugadores se han ido para allá. España, en Alemania e Italia han recibido más de 1 billón cada una por parte de la Premier. El modelo de negocios pues es evidente, en donde hay que hacer jugadores para venderlos a la Liga Premier. Ahora, regresando al Werder Bremen, este equipo que opera con el 10% de la capacidad del Bayern, pues que mantiene sus gastos debajo del 50%,
perdón, y que tiene contratos con jugadores que tienen cláusulas que reducen su salario en el caso de un descenso, pues genera una problemática. El modelo de negocio que emerge, pues bueno, es evidente. Hay que clasificar a Champions o a Europa League, porque con eso tenemos los ingresos suficientes para mantenernos pues con finanzas sanas y ya está, nada más. De eso se trata. No hay una ambición competitiva. Esto ha generado una zona de confort financiera en clubes como el Leverkusen, el Leipzig, el Frankfurt, el Stuttgart, el propio Dortmund, donde desarrollan talento, clasifican a Europa y luego venden a jugadores como a Bellingham después de haber jugado la final de la Champions. La venta de Wirtz, por ejemplo, el Leverkusen gana la Bundesliga y con una campaña histórica y en lugar de consolidarse, en lugar de construir sobre ese éxito reteniendo a sus jugadores o incluso a su entrenador que ya se quedó sin trabajo, pues simplemente aceptaron las mejores ofertas. Jürgen Klopp ya lo acaba de anunciar hace un par de días en una entrevista para Transfer Market que si el Leipzig queda campeón van a vender a 3 o a 5 jugadores de la plantilla. Ya está dicho, y eso que ni siquiera está un título cerca. Así que ¿quién es el problema? ¿O cuál es el problema? Creo que tenemos que dejar de lado esta tontería de límite salarial y hay que darle lugar al verdadero problema de esta liga. La mediocridad de algunos directivos, como por ejemplo Klaus Filbri. Con esto cerramos este tema. Espero que con todo lo dicho, pues bueno, no sea necesario volver a él, no sea necesario volver a abordarlo. Creo que al menos de mi parte así lo siento, que ha quedado zanjado esto del límite salarial y que además espero que haya sido entretenido para ustedes. Pero por ahora regresemos a la cancha porque tenemos que hablar de la derrota contra el Augsburg y también de la previa contra el PSV, el último partido de esta fase de Liga de la Champions. Vamos a eso. Primero que nada, felicitaciones Manuel y a Augsburgo por el rendimiento y por el resultado. Y en realidad yo pertenezco a la gente que siempre ha sabido que la Bundesliga no es sencilla y que cada partido tiene riesgo. Hoy lo hemos visto. En nuestra primera mitad, si la sitúo en contexto, fue más bien estable, ¿qué diría yo? Es más, fue increíblemente creativa. Pero hasta el último minuto, cuando llegó esa gran ocasión para ustedes, fue en realidad un partido bastante estable, uno de esos en los que se puede decir bien, juega 5 partidos en 13 días, quizá hoy simplemente tomamos los 3 puntos y se acabó. Entonces el rendimiento no es el mejor de todos los tiempos, efectivamente. Al final, en realidad, estoy más decepcionado por el resultado que por el desempeño. Simplemente porque estábamos en una buena posición y la dejamos escapar. Luego al final ya no aportamos nada o no pudimos aportar. Esa energía que quizá nos habría llevado en la segunda mitad hasta la meta. Y nuevamente, felicitaciones al Augsburgo, lo hicieron de manera excelente y creo que incluso mejor en la segunda mitad. Y sí, ya hemos celebrado mucho, ya hemos ganado mucho, eso forma parte del fútbol. Y ahora, naturalmente, como para cualquier entrenador o como para cualquier club, todo gira en torno a las reacciones y toca afrontar las críticas. Viel gefeiert, viel gewonnen und das gehört zum Fußball. Und jetzt geht es natürlich wie für jede Trainer, wie für jeder Verein über die Reaktion. El Bayern tenía ya 53 partidos sin perder en liga, la mayor racha en la historia del club. Pero llegó el Augsburgo y con un marcador de 1-0 le puso fin a una racha que estaba viva desde octubre del 2012. Pero calma, no creas que estoy confundido, no creas que se me han mezclado los datos, es que estoy hablando de lo que sucedió ya en el muy lejano 5 de abril del 2014. Y es que en esa época, donde el Bayern de Guardiola aplastaba todo lo que se le ponía de frente, pues se topó curiosamente contra el Augsburgo. Y en la jornada 29, ahí se escapó la posibilidad de tener la primera liga invicta. Curiosamente, casi 12 años después, el escenario se ha vuelto a repetir.
Después de no perder en Bundesliga desde principios del año pasado, el Bayern la ha vuelto a caer y la racha la ha vuelto a romper nada más y nada menos que el Augsburgo. Y así, esa tarde, que empezó pues como un tanto rutinaria para los del Bayern, terminó siendo pues un choque que nos deja con algunas dudas, que nos deja como con algunas inquietudes y aquí vamos a irlas desglosando todas. Hoy no sé, no lo sé. Creo que todos los jugadores, al menos por nuestra parte, dieron lo máximo. Obviamente sabemos que en cada partido se pelea por los 3 puntos, nosotros y el rival. Pero bueno, así es el fútbol. Ganas algunos, pierdes otros. Ahora lo más importante es cómo reaccionamos ante esto, cómo nos levantamos, mantenemos la cabeza en alto y seguimos adelante. Hay que jugar al fútbol como sabemos hacerlo. Perdón, el Bayern tuvo la pelota, como suele ser en estos partidos. De hecho, tuvo la pelota por más o menos un 70% de posesión a lo largo del partido. Y en la primera mitad, pues tuvo varias oportunidades que el equipo pudo y debió de haber capitalizado. Así como ese partido contra el Leipzig, donde nos pudimos haber ido perdiendo 3-0, en esta ocasión nos debimos de haber ido al menos 2-0 ganando. El 1-0 llegó al minuto 23 con un tiro de esquina de Olise y bueno, un córner al segundo poste que Ito termina matando y metiendo al fondo de la portería. Un gol pues que resume lo que han venido siendo los últimos partidos. Ahí a pesar de tener el balón y dominar el encuentro, es a través de la táctica fija donde el Bayern encuentra el camino y se convierte en el equipo de la Bundesliga con más goles anotados de tiro de esquina. La segunda mitad, sin embargo, pues fue otra historia. El Augsburgo reconfiguró, apostó por su energía y la presión y terminó por hacer a un lado los nervios. Los visitantes, bueno, consiguieron el equilibrio, progresaron con mucha fluidez, sobre todo por los costados y ahí fue donde empezaron a hacer peligro. Al final, ya en el minuto 75, pues llegó lo inevitable, creo que todos lo veíamos venir, un tiro de esquina donde Artur Chávez cabecea y termina mandando la pelota al fondo de la portería con un error, hay que decirlo, de Jonas Urbich, pero pues bueno, es joven y se le perdona. 6 minutos después, pues viene de nuevo, ¿verdad? La sensación era inevitable y Hanno Amasengo termina poniendo el 2-1, algo que pues bueno, termina por sellar el resultado y que además se veía venir. Así como en otros partidos se huelen las remontadas, en este partido pues era inevitable. Demasiadas pérdidas de balón, muy poca intensidad y este resultado pues evidentemente no surge por accidente. El Bayern no tuvo energía ni profundidad en la segunda mitad, sus transiciones no tuvieron fluidez, no se vio el Bayern aplastador o dominante o energético de los últimos partidos. La línea defensiva de Davis, Ta, Kim e Ito, pues bueno, es la primera vez que jugaba juntos y tanto Davis como Ito pues fueron prácticamente inexistentes en ataque. Augsburg por su parte fue pragmático, eficiente, no tuvo la pelota, pero fue muy intenso, no bajó ninguna revolución. Y bueno, al final tuvieron el resultado y un resultado que termina siendo muy importante para ellos. Sí, quiero decir, esto afecta las emociones de todos, no es algo exagerado. Es fútbol, es la vida, así es esto, perdimos el partido y creo que con demasiada frecuencia se enseña que la Bundesliga es fácil, eso es lo que se dice, pero hay que decirlo, no lo es. Y en un momento como este se demuestra que cada punto que has conseguido antes has tenido que pelearlo y que fue un logro. Por ahora, creo que tenemos que felicitar al Augsburgo, hicieron un muy buen partido. Pienso que la primera parte fue bastante estable por nuestra parte. No fue el tipo de actuación en el primer tiempo que te puede dar una victoria, que luego te vas a casa y que pasas al siguiente partido. No fue eso. En la segunda parte simplemente no fuimos capaces de producir la misma energía. Ellos se volvieron más peligrosos y por eso ganaron el partido. Hay que felicitarlos. No, creo que por eso decía que no estoy necesariamente decepcionado con el rendimiento. Estoy más decepcionado por el hecho de que no mantuvimos la ventaja y simplemente no ganamos el partido. Que se nos fueron los 3 puntos. Porque si recurro un poco a la experiencia, cuando entras en un periodo con tantos partidos,
pues habrá ocasiones en las que There todo se will be trata de some sacar los occasions where it's puntos, just de about getting the conseguir los 3 points, getting the puntos 3 y de nada points. más. And it felt Después del after the primer first tiempo half daba la like sensación de it que was one hoy of era those uno de esos days, días just get the en 3 donde points teníamos que sacar los 3 and move on puntos y to the pasar a next la game. siguiente cosa. Without No having a importaba si bad hacíamos un performance, but buen having a o mal stable partido, performance. sino que So that was the first simplemente half. conseguir esos And like I puntos. said, the Eso fue el second primer half, tiempo. Y como dije, en el segundo tiempo sufrimos un poco we y no suffered a bit, fuimos capaces and we de, weren't able digamos, to, superar al rival de una manera sort que of, nos permitiera al get menos past the rescatar opponent un in a way that punto. would give us the points. Esta derrota no se explica desde lo táctico ni desde lo estructural, se explica desde algo más simple y a la vez también incómodo, desde la intensidad. Lo dijeron los jugadores, lo reconoció el entrenador. Bayern no perdió por falta de calidad ni por desorden, perdió porque jugó a una menor revolución en un contexto donde incluso un leve descanso basta para quedar expuesto. En esta Bundesliga ese margen sigue existiendo, pero pues bueno, no es infinito. El contexto importa. 7 partidos en 20 días, entre el 11 y el 31 de enero, pues bueno, esto no es nada más una anécdota, es una carga física y mental. El calendario no perdona. Y este fue el primer partido en la liga donde el Bayern no logra marcar al menos 2 goles y curiosamente la primera derrota. Aquí aparece el dilema de fondo, porque el Bayern vive atrapado en una exigencia permanente, es parte de su ADN, sale a ganar todos los partidos como si todos definieran la temporada, no sabe ni quiere bajar revoluciones. Esa mentalidad evidentemente pues lo ha convertido en lo que es, pero también es un arma de doble filo porque competir siempre al límite pues bueno tiene un costo acumulativo y ese no se paga en enero, se paga en abril y en mayo. Con 11 puntos de ventaja en la Bundesliga tras un partido de la Champions, pues este tipo de encuentros suelen ser utilizados por otros grandes de Europa para algo más que sumar 3 puntos. Aquí es donde esos equipos rotan para proteger titulares, para exponer a los jóvenes, construir el llamado fondo de armario. No es falta de ambición, es gestión de poder. Disculpen, se movió la cámara. Perdón. Esto no es falta de ambición, como les decía, sino que es saber administrarse, es gestionar la plantilla, es construir ese fondo de armario que no llega por transferencias, sino por experiencia en partidos. Un once ideal cargado de jóvenes con la artillería pesada esperando el segundo tiempo es lo que habríamos de haber visto en este partido. El resultado era intrascendente, incluso en términos de la tabla. Por eso esta derrota no debería leerse como alarma, sino como un recordatorio. Ganar todo exige algo más que intensidad constante, exige saber dosificarla. Si el Bayern realmente quiere ganarlo todo, pues debe aceptar que bajar el ritmo en ciertos momentos no es debilidad, sino estrategia. El Augsburgo fue apenas una piedra en el camino. El verdadero reto es llegar con las piernas frescas y la cabeza clara cuando el camino pues se ponga duro de verdad. Ahí es donde no hay margen, donde la intensidad ya no es negociable. Y ahí cuando tú no regulas, cuando no administras la carga física y emocional, el cuerpo termina haciéndolo por ti. Siempre. No es una opinión, es una realidad. El rendimiento no se rompe de golpe, pero se apaga poco a poco. Primero baja la intensidad, luego la precisión, luego la claridad mental. Y cuando eso ocurre en el equipo que vive de imponer el ritmo, el impacto pues es inmediato. El jugador tiene gripa, el jugador se lesiona, es evidente que ahí la carga emocional ha hecho de las suyas y curiosamente el Bayern está plagado ahorita de esas lesiones. No necesariamente por una carga física, pero sí probablemente por un estrés emocional que pues bueno, se ha salido de las manos por falta de saber regular y curiosamente este tipo de partidos era justo para eso. El Bayern hizo la apuesta, decidió no bajar el ritmo ante el Augsburgo, pero el ritmo lo bajó al Bayern. No por falta de compromiso, sino por acumulación. 7 partidos en 20 días no solo cargan las piernas, cargan la atención, cargan de tensión competitiva. La toma de decisiones se vuelve más lenta y ese desgaste no se compensa únicamente con jerarquía, se gestiona o se apaga. Y aquí está la paradoja, porque el Bayern es tan exigente consigo mismo que a veces no distingue entre los partidos que construyen la temporada y los que simplemente pues la acompañan. Cuando no haces esa distinción, el cuerpo lo hace por ti. Aparece una presión menos agresiva, una transición más lenta, un segundo tarde en el área. Nada escandaloso, pero suficiente para perder. Por eso esta derrota no es un accidente ni una sorpresa, es una señal fisiológica y psicológica, no futbolística.
El equipo no falló en ambición, falló en administración y eso es un proyecto, en un proyecto, perdón, que aspira a ganarlo todo, pues es una lección valiosa si se entiende a tiempo. Los títulos grandes no se pierden contra el Augsburgo en enero, se pierden cuando llegas vacío a los momentos donde no se puede bajar el pie del acelerador y ahí el cuerpo no negocia, nunca lo ha hecho. Así que si este Bayern quiere seguir en la línea de ganarlo todo esta temporada, de alguna manera tiene que olvidarse de lo que representa ganar o perder contra el Augsburgo en enero, estando a 11, ahora lamentablemente 8 puntos de nuestro perseguidor, el Dortmund, y concentrarse en lo que verdaderamente importa. Y curiosamente, la Champions. Y en ese sentido, pues bueno, pasamos a la previa porque toca el último partido de esta fase y enfrentamos al PSV, a Eindhoven, viajamos hasta, bueno, no hasta, porque está cerca, Holanda, para cerrar esta fase. Vamos al siguiente bloque. Pienso, la misma cárcel que hoy me mantenía preso. Alguien sabrá, sabes tú que esto es tan inmenso como el mismo significado del silencio. Saquen todos su pasaporte, ténganlo a la mano, porque bueno, viajamos juntos hasta Eindhoven, al sur de los Países Bajos. Una ciudad que no vive del recuerdo, sino de un movimiento constante moldeado por la industria, la tecnología y una cultura que entiende que el progreso es una obligación. Aquí, bueno, ahí, mejor dicho, el orden no es rigidez, es método. La innovación es rutina. Holanda se explica bien en Eindhoven, un país pequeño en territorio, pero muy grande en estructura, donde todo está pensado para funcionar con eficiencia y un sentido colectivo. Y pues bueno, justo en ese entorno, en esa ciudad, en ese país, nace el PSV como extensión, pues un tanto natural de la cultura de la ciudad, de su país, un club que refleja la mentalidad neerlandesa, formación, disciplina, inteligencia táctica y una fe casi innegociable en el trabajo bien hecho. No es un lugar de flashes, no es un lugar de mucho reconocimiento. Perdón, es un lugar de convicciones firmes y es desde ahí, desde esa sobriedad organizada, donde el Bayern tendrá su último partido de esta fase de la Champions. La noche del miércoles no será una más para nosotros, más allá de la clasificación que, bueno, ya está asegurada para los octavos de final. El duelo contra el PSV es, pues, ahora sí, que un tanto un examen de carácter y precisión antes de entrar a la fase decisiva ya de la Champions League. Lo que está en juego para los rojiblancos es más que un resultado, es afirmarse como candidato serio, limpiarse la cara, limpiarse la imagen después de este tropiezo en la Bundesliga y evitar que una última hora sin atención termine ahí pues empañando lo que ha hecho el club hasta el momento en todas las competiciones. Hablemos un poquito de cómo están las cosas en cifras, de cómo están las cosas en historia. Del Bayern, pues bueno, evidentemente ya lo sabemos, viene dominando ampliamente con números el torneo, hablando de 20 goles en la fase de grupos, comparte el liderato por ahí con el PSG y con el Arsenal en cuestión de goles esperados por partido. Y es que, pues justo, esa capacidad ofensiva es lo que ha desmarcado a Kompany del resto de equipos de Europa. Ahora, desde el punto de vista histórico, los bávaros son un rival que, bueno, el PSV ha visto pocas veces con éxito, perdón. 8 partidos oficiales entre ambos equipos y el Bayern ha ganado 6, ha empatado 1 y solo ha perdido una vez. Allá en 1999, aun cuando Ruud van Nistelrooy y Nuuk Nilis estaban en el PSV como protagonistas. Ahora, esa estadística pues no nada más es una curiosidad, ¿verdad? Es un registro de este dominio sostenido que se ha llevado a cabo, pues bueno, a lo largo de los años. Ahora, de vuelta a la Champions, de vuelta a lo que estamos viviendo esta temporada, pues bueno, el Bayern va a llegar un poco con sensaciones mixtas. Este inesperado tropiezo ante el Augsburgo en la Bundesliga, pues bueno, que marca la primera derrota, sirve un poco para recordarnos que incluso pues los equipos mejor establecidos, los equipos más sólidos, pues tienen sus puntos débiles y tienen sus días malos.
Esa caída, más allá de la sorpresa, pues bueno, es justo la oportunidad para reajustar prioridades, para reajustar el enfoque y centrarnos en lo que importa. La Champions está en su punto más alto y el Bayern necesita recuperar la precisión, necesita recuperar la confianza para encararla de mejor manera y que mejor con una victoria de visitante contra el PSV. Atrás, con 115 porterías a cero en la historia del club de la Champions, hablando del Bayern, es el número más alto de cualquier otro equipo en la competición. No es una casualidad ni estadística vacía, es parte de la identidad defensiva que ha acompañado a este equipo durante años y que ha permitido equilibrar justo con el ataque ofensivo que tiene este Bayern esta temporada. Ahora, hay que hablar de Kane porque, pues bueno, su presencia sigue siendo una pieza clave. 26 goles, contando en la Champions, perdón, desde que llegó al Bayern en la 23-24, comparte ya la cima con jugadores como Mbappé. Este dato, pues evidentemente no es anecdótico, significa que el Bayern tiene un poderío ofensivo que no tiene ningún otro o que tienen muy pocos. Otro nombre que vale la pena mencionar, pues bueno, es el de Lennart Carr, porque a sus 17 años ya suma 3 goles en Champions y tiene la posibilidad de igualar a Draxler en número de apariciones en esta instancia antes de cumplir los 18. Y muy probablemente me parece que lo veremos estar de inicio una vez más. Claro, ha tenido un bajón de rendimiento, no a partir de lo que representa este jugador o ser un jugador del Bayern, sino más a partir de lo que él mismo nos ha demostrado que nos puede dar. Creo que si no hubiera anotado tantos goles al principio, los partidos que ha estado dando, nadie se habría quejado. Pero bueno, hablemos del PSV ahora, porque ellos llegan con urgencia, pero también siendo un equipo eficaz. Porque ahí mientras que el Bayern tiene ya asegurado su puesto en la siguiente fase, el PSV ha sido irregular, perdón. 8 puntos tan solo en 7 partidos, 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Llegan en el puesto 22 de la tabla, justo en ese umbral en donde verán si los permite pasar a la Europa League. Cualquier resultado que no sea una victoria, pues bueno, complicaría seriamente esta posibilidad. El PSV llega con un arma ofensiva que debe llamar la atención de la defensa del Múnich. Kouhip Driouech ha participado directamente en un gol cada 37 minutos en esta Champions, con 3 goles y 2 asistencias en apenas 184 minutos. Esa eficiencia, bueno, pues puede parecer sorprendente, pero refleja la claridad con la que algunos jugadores neerlandeses han sabido aprovechar sus oportunidades. A ver, este dato no es menor, porque luego hacemos menos al rival, y el partido se pone complicado y terminamos sorprendidos. Cuando un equipo entra en esta fase decisiva de la Champions con la necesidad de ganar para mantener la esperanza de avanzar, bueno, pues su propuesta tiende a ser más agresiva y esa agresividad puede traducirse en espacios, en duelos directos y en situaciones que exigen pues una atención total por parte de los defensas del Bayern. Así que el Bayern tiene que estar preparado porque este equipo neerlandés se va a venir con todo. No va a ser un partido fácil porque ellos todavía tienen mucho en juego y el Bayern tiene que cerrar de la mejor manera, sobre todo para hacerlo con confianza. Hablemos del PSV de nuevo porque en su último partido de liga firmó un empate 2-2 contra el NAC Breda. Para los neerlandeses ese resultado refleja pues una actuación muy por debajo de lo que ellos esperan esta temporada. Su entrenador Peter Bosz fue muy duro en la rueda de prensa, habló de errores técnicos que se han estado repitiendo, de un equipo que no está preparado para jugar como debería y de conceptos que fallan desde el primer minuto. Esta autocrítica, pues bueno, no es un detalle menor, porque cuando un equipo llega con dudas internas a un partido como estos, esas grietas pueden amplificarse. Así que esa mala noche en la Eredivisie no solo fue un resultado, también es una señal de que este PSV, incluso en su liga doméstica, pues bueno, también puede tener partidos malos, ¿verdad? Esto no solo le pasa al Bayern. Para el Bayern, pues bueno, le queda observar cómo este rival genera y administra sus propios errores y ahí cómo esos pueden ser una pista clara para tratar de descifrarlo y atacarlo de la mejor manera. Así que
Pues ya para terminar lo que será este capítulo, pues vamos a las claves del partido. Primero que nada, pues la dinámica ofensiva. El Bayern ha demostrado que tiene el poder para anotar, pero que si no juega con la intensidad que lo caracteriza, no va a aprovechar los espacios y no va a tener volumen de juego. La defensa, con su récord histórico, la solidez de nuevo atrás no ha sido una casualidad, y mantener la concentración sin que les anoten goles, pues bueno, va a ser crucial ante un rival que llega necesitado, que llega con la urgencia en la última jornada. Por último, pues bueno, la control de emociones, ¿verdad? Después de ese partido contra el Augsburg, el Bayern puede salir con ansias, puede salir desesperado, puede salir demasiado echado hacia adelante, y ahí el PSV puede aprovechar y también tomar mal parado a un Bayern que llega con sed de venganza, con sed de revancha. Hay que seguir gestionando la plantilla, hay que mantener la frescura. Después de esa derrota contra el Augsburgo es posible que Kompany busque este equilibrio entre los que jugaron y los que no jugaron, porque la Champions exige claridad y cualquier rotación puede venir bien, pero al mismo tiempo puede tener un costo muy elevado. Para terminar, lo que será este capítulo, pues definitivamente el partido en Eindhoven no es un trámite. Es una oportunidad para reafirmar lo que ya se ha hecho, para corregir errores, para mejorar las sensaciones, para terminar esta fase con un buen sabor de boca y para transitar la Champions con la mentalidad ganadora que caracteriza a este equipo. Hay una estadística que se ha hecho menos, y es que dicen por ahí que no importa tanto llegar en los primeros 4 lugares, porque el PSG, que clasificó a través del playoff, gana la Champions. Y bueno, es una estadística que está mal leída, porque si quitamos al PSG, que curiosamente elimina al Liverpool, que era el primer lugar de la tabla, los otros 3 que estaban en las semifinales, pues fueron el lugar 2, 3 y 4 de la tabla general. Así que si el Bayern queda en el segundo lugar de la tabla, a partir de lo que la temporada pasada nos arrojó, tendría por qué llegar hasta semifinales al menos de esta Champions. Así que bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy, con un poco de polémica al principio, con un poco de filosofía al medio ahí acerca de gestionar las plantillas, y al último pues con un poco de magia con lo que son estas noches mágicas o tardes mágicas de Champions. Si te gustó el capítulo, pues ya sabes, déjame tus comentarios, ya saben que siempre les contesto, ya saben que es un placer para mí compartir, platicar con todos ustedes. Ahí los leo, y como dijo Thomas, Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert.